Bendiciones, queridos hermanos. Este es un mensaje para aquellas personas a quienes Dios les ha dado una palabra que conlleva una tarea por cumplir o una responsabilidad de entregársela a alguien, de compartirla o de hacer algo con ella. Y lo que el Señor quiere iluminar en tu corazón hoy es que cuando el Señor nos habla, nuestra responsabilidad es obedecer lo que Él nos está pidiendo hacer con esa palabra que Él nos ha dado, aunque venga oposición o contradicción. Amén. Hola a todos, mi nombre es Eliana y bienvenidos a este ministerio, Encontrando tu identidad en Cristo. Tal vez Dios te ha dado una palabra que tal vez es una promesa o es una orden de parte de Dios para alguien más. Tal vez es el encaminarte en algo o el crear algo. Cualquiera que sea el propósito de esa palabra por la cual te la dio el Señor, esta siempre va a venir con una instrucción de obediencia que se supone que debemos poner en acción. Dios quiere que su iglesia empiece a caminar en lo sobrenatural como si fuera natural y no verlo como algo raro o extraño. Dios quiere que su iglesia empiece a verse como Dios nos ve y que no nos enfoquemos en lo físico, sino en lo espiritual. Y lo que el Señor me mostró es que muchos de ustedes están reteniendo una palabra y ocultándola por temor a lo incierto o a recibir una respuesta negativa por causa del mensaje que esta palabra conlleva. Josué 1:9 dice: mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Escuché la palabra coward, que en español significa cobarde. El Señor dice que hay cobardía en su iglesia y que Él nos va a limpiar de eso y a devolvernos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo me incluyo porque sé que esta es una lucha mía también, al igual que tuya. Yo sé que no es fácil el recibir una palabra del Señor y tal vez el tener que llevársela a alguien cuando sabemos que esta palabra es difícil de creer o dura de recibir. Se nos vienen miedos y pensamientos de las consecuencias que esto puede atraer y a veces nos volvemos cobardes porque estamos dando oído a las voces que nos susurran lo que es negativo y que apaga nuestra fe. Pero hermanos, estamos en una hora tan crucial que de verdad el Señor quiere que nos pongamos a trabajar y que dejemos de vivir en desconfianza e incredulidad hacia Él. Dios quiere que obedezcamos lo que Él nos ha mandado hacer. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. El otro día, mientras estaba conversando con el Señor, yo le preguntaba acerca de una palabra que Él me había dado como hace casi 2 años atrás. Y le decía yo al Señor: Padre, yo necesito saber que esta palabra vino de ti, porque es una palabra difícil de creer. Y le estaba siendo sincera a Dios. Así que le dije: Señor, la verdad yo tengo miedo. Y en ese instante el Señor me respondió: a ver, dime, ¿de qué tienes miedo? Entonces yo le dije: mira, Señor, tú sabes que tal situación aconteció hace como 1 año atrás y tal persona a quien yo respeto y amo mucho compartió algo que prácticamente era contrario a lo que me estabas diciendo tú a mí. Así que desde ese entonces yo dudé si es que la palabra que me dijiste vino de ti o no. Entonces continué explicándole al Señor que si esa reunión nunca hubiera acontecido, yo hubiera seguido creyendo que esa palabra vino de Dios. Y cuando me escuché a mí misma decir eso, mis ojos espirituales se abrieron y el Señor me reveló la verdadera causa que había apagado mi fe. Y dice el Señor en 2 de Timoteo 1:7: pues Dios
no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y primera de Pedro 5, versos del 6 al 7 dicen: así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Entonces voy a tratar de ser lo más transparente posible con ustedes, porque Dios me pidió compartir esto para que tú recibas la ayuda que también yo recibí de parte de Dios, la cual es necesaria para que esa cobardía sea limpiada de tu corazón como lo fue del mío. La persona que dijo la palabra contraria es muy respetada para mí, muy confiable, un anciano en la fe, alguien que escucha del Señor. Y en ese tiempo yo me quedé asustada y sin saber qué hacer, porque escuché lo opuesto de parte de alguien que yo amo y aprecio muchísimo. Entonces, a pesar de todo, yo decidí continuar creyendo que esa palabra vino de Dios, pero poco a poco me empecé a sentir culpable, como si yo estuviera haciendo algo malo, y decepcionada de mí misma. Me empecé a sentir tan pequeñita y como si hubiera cometido un pecado por haber creído en esa palabra que me dio el Señor. Empecé a sentir como si yo iba a ser obstáculo con mi palabra si es que no vino de Dios, y en vez de traer bendición, iba a causar desgracia. Entonces empecé a dudar que en lo pequeñita que yo era, yo pudiera estar en lo correcto. Y por esta razón escondí la palabra en mi corazón y poco a poco la quise abandonar. Pero sucede que recientemente el Señor me empezó a hablar nuevamente acerca de esta palabra que Él me había dado. Y Dios me llevó a las Escrituras, donde habla acerca de un profeta que obedeció, pero después fue engañado por otro profeta que lo llevó a desobedecer parte de la instrucción de Dios. También me recordó de un sueño que el Señor me había dado hace unos años atrás, que es muy significante a esa palabra que el Señor me dio. Y de esta manera fueron mis ojos abiertos. Dios restauró mi fe con su verdad y yo pude enviar esa palabra a su destino. Así que ahora esto está en las manos de Dios, y lo que Dios decida hacer de ahí en adelante dependerá de Él. Pero yo tengo la paz de parte de Dios porque obedecí. Y ya no más estoy en deuda con Él por causa de lo que fue confiado en mis manos, pero que yo había escondido en mi corazón. Así que, mi querido hermano o hermana en Cristo, el Señor quiere ayudarte a ti también a salir de esa cobardía y miedo y a entrar en obediencia a Dios para que esa palabra que Él te dio se pueda cumplir. Efesios 6, verso 13 y versos 16 al 18 dicen lo siguiente: por lo tanto, pongamos todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Si tú has abandonado o puesto de lado alguna palabra que tal vez un día tú pensaste que vino de Dios, pero ahora no estás seguro, este es el tiempo de traérsela nuevamente delante del Señor en oración. Conversa con Él acerca de esa palabra y cuéntale, ¿por qué piensas tú que no vino de Él? Una de las cosas principales que a mí me ayudó fue cuando el Señor me preguntó: dime, ¿de qué tienes miedo? Y el Señor te dice hoy que vayas delante de su presencia. Saques esa palabra que has escondido en tu corazón y le digas al Señor de qué tienes miedo, si es que lo tienes. Díselo con transparencia, no le ocultes nada, porque de todas maneras Él ya lo sabe. Pero es importante expresárselo al Señor con tu propia boca por dos razones. La una es porque tú necesitas estar en reverencia
delante del Señor, tú necesitas humillarte delante del Señor, y también mientras estás en esa posición de reverencia necesitas escucharte a ti mismo lo que le estás diciendo, y el Señor va a apuntar las mentiras y a resaltarlas delante de tus ojos para que tú puedas ver cuál es la verdad y qué son mentiras, miedos y engaños nada más. Y la segunda razón es porque Dios no quiere que tú aparentes delante de Él, por miedo a que Él conozca que tú estás dudando. Dios quiere que reconozcas que tú necesitas de su ayuda. Al momento que tú estás abriendo tu corazón sin guardarle nada, Dios va a pesar tu corazón y revelarte todo lo que está oculto, para que tus ojos puedan ser abiertos y tú puedas reconocer a qué verdaderamente tú le tienes miedo. Pueda que Dios te revele que le tienes miedo a perder la aceptación del hombre. Pueda que Él te revele que le tienes miedo al rechazo o a ser desaprobado por alguien. O como yo, pueda que Dios te revele que le tienes miedo a hacer daño con esa palabra en vez de ser de bendición. Sea lo que sea que Dios te revele, Él necesita que toda palabra que vino de Él sea enviada a su destino para que empiece a producir fruto lo más pronto posible. Dios quiere que sus palabras pasen de existir en lo espiritual a existir en lo físico. Dios desea que yo comparta este mensaje porque hay muchas palabras de las que el Señor ha dado que están ocultas en los corazones de sus hijos. Y el enemigo las está matando con sus miedos y mentiras y engaños. Y hay palabras que son enviadas por Dios para dar fruto en esta temporada. Y esa obra está siendo detenida por la cobardía que nos detiene de creer y hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. La historia del profeta que fue engañado se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 13. Y dice lo siguiente: por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «Oh altar, altar, esto dice el Señor. En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero, y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «¡Detengan a ese hombre!». Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron, tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Vemos en esta parte que Dios envía a su escogido con un mensaje para el rey y una señal para demostrar que ese mensaje era verdadero. Y cuando el rey quiso atacar al profeta por causa del mensaje, la mano se le paralizó. Y el Señor dice que algunos de ustedes tienen un mensaje de parte de Dios, que Dios se encargará de confirmárselo a la persona que lo reciba después de que tú se le entregues el mensaje. Esto no quiere decir que la persona va automáticamente a aceptar ese mensaje. Tal vez sea demasiado para la persona y te lo rechace. Pero lo que la otra persona decida hacer con ese mensaje no cambia el hecho que fue enviado de Dios y que es tu responsabilidad entregárselo. Continuando con el versículo 6 dice: «Entonces el rey clamó al hombre de Dios: «Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Después el rey dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo».
No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Aquí vemos que el Señor le dio un mensaje al profeta, pero también le dio instrucciones específicas de qué hacer en ese lugar. Y el profeta las tenía bien claras. Por eso rechazó la comida y el regalo del rey y se fue por otro camino. Y el Señor te dice a ti: cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón que es limpio y transparente nunca se va a dejar sobornar por las tentaciones que se le presenten en bandeja de plata. Si tú tienes un corazón recto delante de Dios, tus decisiones van a ser correctas y contrarias a esas cosas que tu carne desea tener, como lo es un nombre, reconocimiento, regalos, dineros, aplausos, etc. Cosas de la carne. No vendas tu pureza y santidad por un plato de lentejas, te dice el Señor. No codicies lo prohibido y encamínate a la obra con el corazón de Cristo. A continuación dice la palabra que un profeta anciano escuchó lo que el hombre de Dios había hecho y fue rápidamente en búsqueda de él. Versículo 14. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí, soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano estaba mintiendo. Y esta parte es la que el Señor me recordó para que yo pudiera alinear mi corazón al de Dios. Porque hay veces que no se trata solamente de que si te habló Dios o no te habló, sino también de que debemos tener cuidado de a quién estamos dando oído más que a Dios. Porque a veces Dios permitirá que nos hable gente que sea muy apegada a nuestro corazón, para así probarnos y que veamos si lo amamos y confiamos en Dios más que a todo en este mundo, y si es que Él verdaderamente está siendo el dueño de nuestros corazones. El Señor te pregunta en este momento: ¿dónde está tu corazón? Todos los hijos de Dios seguimos siendo seres humanos y tenemos la tendencia a cometer errores, como lo hizo el anciano profeta de la historia bíblica, que le pidió al otro profeta hacer lo contrario a la voluntad de Dios. La primera persona que se lo pidió fue un rey. Y yo me imagino que fue fácil decirle que no, porque a una persona que está viviendo en desobediencia y en pecado, es bien claro y es fácil decirle que no y continuar obedeciendo la palabra de Dios. Pero cuando se trata de alguien en quien confías y respetas en el reino de Dios, es muy difícil mantenerse de pie con la palabra de Dios y creerle a Dios por encima de todo. Pero el Señor te dice: pueblo de Dios, para hacer mi voluntad al 100%, necesitas entregarme tu corazón al 100%. Necesitas estar dispuesto a perder todo por amor a mí, a sufrir por amor a mí, a que te juzguen y se burlen de ti por amor a mí, a que te rechacen y te desprecien por amor a mí. Porque yo soy un Dios celoso y no quiero compartir tu lealtad y amor con nadie más. Entonces, a veces el hecho de que no entendemos por qué la palabra que se nos fue dada es opuesta a la de otra persona, esto no quiere decir que esto no sea de parte de Dios. Lastimosamente, la historia del profeta no terminó bien, porque él creyó en lo que el otro profeta anciano le estaba diciendo, y como consecuencia, un león lo mató. Dice el versículo 19: así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: esto dice el Señor:
Has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Es muy interesante para mí cómo Dios usó la boca del mismo profeta anciano que le mintió al profeta joven para traer el castigo al profeta joven, porque él desobedeció a Dios. Y no me puedo imaginar lo duro que haya sido para este profeta el recibir el castigo de Dios de la boca de aquel que lo hizo caer. Ninguno de nosotros deseamos que Dios nos castigue por nuestra desobediencia de no hacer lo que Él nos está pidiendo hacer al 100%. Así que, hermano querido, hermana querida, no permitas que nada ni nadie te apaguen la fe y te roben la palabra que el Señor tu Dios te ha encomendado. Entrégale tu corazón al Señor 100%. Déjalo que Él lo escudriñe y destruye esos gigantes de miedo y de engaño que se te presenten en tu camino. Amén. Y después lleva esa palabra a su destino, porque esa palabra es necesaria. Amén. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor te bendiga y te guarde de todo engaño y de todo mal. Y que su lámpara alumbre tu camino por donde tú vayas. Señor, por favor, Dios, limpia toda cobardía y haznos valientes y 100% obedientes a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por tu tiempo y nos vemos en la próxima. Adiós.